Hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva transmisión de la Legión Caminando entre Valientes. Y creo yo que el día de hoy tenemos un tema muy especial que en verdad nos emociona porque es un tema que nos confronta, nos mueve día a día para ser mejores, y mucha gente nos ha preguntado con respecto a la botana, los refrescos. En verdad, llámate al amigo, llámate a tu hijo y ponle una botanita y disfruta la plática que hoy tenemos para ti. Y esta nueva serie que le pusimos por nombre Déjate Moldear. Creo que cada uno de nosotros es bien difícil como varones podernos o dejarnos moldear, pero porque a veces no tenemos la enseñanza, ¿no, Lalo? No tenemos esa dirección o ese movimiento, ¿no? Que no lo hemos vivido, ¿no, Ángel? Sí, o es muy difícil, ¿no? Que aceptemos un consejo. Normalmente nos gusta mucho asumir consecuencias de nuestros errores, y como que decimos, bueno, así torcido nací y ahí le sigo. ¿O no, Lalo? ¿Qué opinas? Pues yo creo que para empezar, yo tengo que ser sincero y confesar que yo vengo por la botana más que no, es cierto. Pero es bueno estar juntos, es bueno que compartas con alguien más, que estés a gusto disfrutando de esta plática. Y efectivamente es muy, muy complicado para nosotros como varones dejarnos moldear, porque estamos hechos a una manera y muchas veces nos cuesta trabajo por orgullo, a veces por vergüenza, a veces por muchas razones dejarnos moldear. Así es. Dejarnos enseñar. Y más que nada a través de otra persona, ¿no? Muchas veces nos cuesta ese trabajo, pero vamos a dejarnos moldear por Dios. Creo yo que es lo principal. Y como dice en Romanos 9:21, empezamos. Dice, el alfarero puede hacer con el barro lo que quiera, con él mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Creo yo que Dios quiere hacer con nosotros una vasija especial y una vasija que nos esté usando diariamente, que Él pueda depositar en nosotros infinidad de cosas, ¿no? ¿Cómo? Así es. Yo creo que aquí este pasaje es muy, muy hermoso y nos habla, yo puedo entender aquí podemos entender dos cosas de este pasaje. La primera cosa es que dice Dios, el alfarero es Dios, puede hacer lo que Él guste con la arcilla, puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero también entendemos la otra parte donde Dios nos da a nosotros el privilegio, escucha, es un privilegio el que tú y yo tenemos de moldear. Así es. ¿A quiénes vamos a moldear? Pues vamos a moldear a nuestros hijos en nuestra casa. Tenemos un privilegio de moldear. Nuestros hijos son arcilla en nuestras manos. Así es. Nosotros somos los responsables como varones de hacer o no hacer un futuro para nuestros hijos. Y a lo mejor dices tú, bueno, yo le doy a mi hijo, le estoy dando estudio, estoy matándome porque tenga una buena escuela, porque luego no le falte nada, y el día de mañana se pueda defender en la vida, ¿no? Que nadie le diga nada, que no dependa de nadie, sino que se valga por sí mismo. Eso es bueno. Pero de lo que hablamos aquí es de moldear un futuro dentro de los caminos de Dios, porque si caminamos o ellos aprenden a caminar con Dios, su vida va a ser mucho más fácil, va a ser mucho mejor y van a tener el éxito en cada cosa que hagan. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que si muchos pudiéramos ver el impacto que tiene lo que empiezas a hacer el día de hoy en 10, 15 años, yo creo que todos le entraríamos por lo blandito, Paco o Lalo. Todos diríamos, no, o sea, si de esto se trata, moldear a nuestras futuras generaciones, yo le entro. Sí, creo yo que así es. Muchas veces depende de uno que todo esto cambie, ¿no? Que nuestra familia cambie, y más que nada hay veces cuando el Señor nos tiene en sus manos, si nos ponemos duro, pues no va a salir nada bueno. Sí, hay que ponerse blandito y cooperando, dicen, ¿no? Bueno, no te preocupes, si te quieres poner duro, te puedes poner duro, pero ¿sabes qué va a pasar? Dios va a tener que trabajar la arcilla. Así es. ¿Y sabes cómo trabajan la arcilla los alfareros? Sí, a pisotones, ¿no? A golpes. Cuando la arcilla está dura,
a golpes hasta que se afloje y se le vaya saliendo todo aquello que no está bien, que no es correcto. No te preocupes. Yo les recomiendo, amigos, que sea por las buenas, perdón, pero es que ya esto ya me caló, dijeron por ahí. Y amigos, yo sí les recomiendo que sea por las buenas. Tiene casi 2 años que estoy saliendo de un proceso de donde el alfarero dijo, a ver, mijo, no, ya te di mucha chance y no quieres por las buenas. Y la verdad, 2 meses en el hospital no se los recomiendo a nadie. Así es que yo, amigo, te invito a que sea por las buenas. Muy bien, pues vamos a entrar al tema. Yo ya lo vimos. Ahora vamos a entrar al tema. Vamos a empezar a hablar de un rey muy conocido, de mucha aventura, de mucha emoción. Su vida fue muy emocionante, pero a la vez también fue una vida muy consagrada a Dios, llamado el rey Josafat. El rey Josafat fue el 4.º rey de Israel, y lo vemos haciendo cosas muy importantes para su pueblo, para el pueblo de Dios. Pero cuando nosotros vemos la vida de Josafat, muchas veces no vemos lo que hay atrás de él. O sea, para que Josafat tuviera éxito en su vida como lo tuvo, hubo que haber alguien atrás de él que lo llevara hacia ese camino, que lo impulsara, que lo dirigiera, que lo direccionara, ¿no?, hacia ese camino. Ya otra vez hemos hablado de cómo nosotros, como dice la palabra del Señor, ¿no?, que nuestros hijos son como saetas, ¿no?, saetas en manos del valiente, ¿no? Es decir, tenemos que direccionarlos. Y si hubo un hombre que supo direccionar a su hijo, fue el rey Asa. El rey Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue direccionado, fue dirigido, fue mentoreado por su padre. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, podemos ver cómo fue que reinó el rey Asa. Quiero leer un pasaje en la Escritura que está en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 9. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para los ojos de Jehová en toda su vida. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¡Qué tremenda palabra! Dice que este hombre comenzó a reinar y reinó 41 años. Y este hombre dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. En realidad no era su papá, era su tatarabuelo, ¿no? Sí. David. Entonces, pero se refiere a eso. En los reyes de Israel hicieron lo mismo que Jeroboam, su padre, es decir, que su antepasado. Jeroboam fue un hombre malvado, un hombre malo, que tenía muchos defectos, y todos esos defectos se los fue heredando a sus hijos, a sus nietos, a toda la descendencia que llevó. Y si nosotros vemos y leemos la historia del reino de Israel, vemos que tuvieron muchísimos problemas, muchísimas situaciones, y que al final de cuentas ese reino, el reino de Israel, el reino del norte, desapareció. Cuando fueron exiliados a Siria, ese reino desapareció, las 10 tribus desaparecieron. Hasta ahorita no existen esas 10 tribus. Algunos dicen que existen, pero realmente no se sabe. Porque cuando fueron a Siria, en el exilio, esas tribus se mezclaron con los que vivían en Samaria, con los que vivían en esa parte donde fueron deportados, se mezclaron y se perdieron. Se perdió, vamos a decirlo así, el linaje, ¿no? Uh-huh. Y solamente en estos días permanecen los judíos. Y hay una enseñanza también: no se puede perder tu linaje si no haces una buena dirección de las flechas que te dé el Señor. Así es. Hay un riesgo muy grande, ¿no? Hay un riesgo muy grande en esto, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ¿qué hizo este hombre? Fíjense lo que dice que hizo. Vamos a mencionar un poco lo que hizo este hombre, porque vamos a ver más adelante, cuando vayamos avanzando en la serie, cómo Josafat hace exactamente lo mismo que su padre, sigue los mismos pasos que su padre. Vemos lo primero que eso dice, es que quitó los lugares al culto extraño. ¿Cuál era el culto extraño? Lo que dice aquí menciona una palabra muy fuerte, dice: quitó del país a los sodomitas.
había un culto a la diosa Acera. Este culto era un culto de prostitución sagrada, tanto en hombres como en mujeres, por eso dice aquí a los sodomitas. Era una cosa terrible esta situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. Se supone que Dios les había advertido de todo eso, que no practicaran esas cosas, que no se mezclaran, que no tuvieran nada que ver con estas cosas, pero desafortunadamente el pueblo se contaminó por no tener una buena dirección, por permitir muchas veces. A veces nosotros como padres somos muy permisivos. Así es. Decimos, bueno, pues no pasa nada, ¿Qué ¿no? tanto es tantito, no? A veces cuando estamos en casa y estamos ocupados, le decimos al niño, ¿sabes qué? Ten, míralo. Entretente un rato, no pasa nada. Sí. Y no te das cuenta lo que está viendo. No te das cuenta lo que mira. No, y lo peligroso que es, ¿no? Ahora peligroso que tantito le picas y ya te lleva hasta... Sí, a situaciones muy difíciles. Yo hace un tiempo, yo tuve algo así con una de mis hijas. Estaba viendo YouTube y de repente yo siempre acostumbro revisar el historial, dónde está, siempre abro el historial, estoy viendo qué vio, o sea, todo lo que ve lo reviso. Entonces cuando abrí el historial, yo vi un dibujo animado, una caricatura, y ya entré porque me hizo extraño, era de esas de Barbie, pero tiene un título muy, muy raro, decía género neutro. Y entonces empecé a verla y ahí ya le hablan a los niños, a las niñas, de que no importa el sexo, ya es un género neutro. O sea, tú puedes ser niño o puedes ser niña, lo que tú quieras. O sea, y es algo, y la caricatura, voy a decirlo así, no se ve mal, no dicen malas palabras, no dicen cosas negativas, pero simplemente el mensaje que le está metiendo subliminalmente, el que va a su subconsciente, es de que ahora ya no hay hombre ni mujer, ya no importa, puede ser lo que tú quieras. Entonces yo creo que es donde debemos tener cuidado, y como dice aquí, este hombre vino y hizo una reforma, dijo esto está mal, quitó la prostitución sagrada, quitó los lugares altos, dice que quebró las imágenes. Y inclusive dice a su madre, aunque enfrentó a su mamá, no era necesariamente su madre, era su abuela, pero lo había adoptado, dice, ¿no? Porque quería ser la reina madre, es decir, quería gobernar detrás de él. Y ese es un problema que tenemos en México, ¿no? El matriarcado. O sea, se pueden meter con todo menos con la mamá de uno. Así es. Y o sea, qué grueso. Digo, es un ejemplo muy fuerte porque, pues digo, para meterse con la mamá de uno sí hay que tener muchos pantaloncitos, ¿no? Sí, y es que dijéramos, ¿no? O sea, yo no sé cuál ha sido nuestra relación con nuestros abuelos, ¿no? Pero yo creo que de los mejores recuerdos que tenemos nosotros son los abuelos, ¿no? Nos acordamos de nuestro abuelo, de nuestra abuela, porque nos quieren, porque nos miman. Entonces imagínate esta, ¿no? O sea, él tuvo un carácter forjado por Dios, ¿no? Se dejó moldear por Dios para que él pudiera enfrentar a su abuela. Así es. O sea, porque una cosa es el lazo sanguíneo, otra cosa es la amistad, otra cosa es que apreciemos a la persona, pero también debemos aprender a poner límites, a confrontar lo malo. Algo que no está bien visto en casa, y por más que digas está bien, y si te lo están direccionando y te está diciendo Dios esto no es correcto, debemos de poner el límite, debemos de tener esas gallardías de decir no es lo correcto, ¿no? Y tener el corazón de aceptarlo, porque yo vuelvo a lo que hemos estado hablando antes, una que nos pone límites muy seguidos, nuestra esposa. Ya le diste, ya hablaste, y lo primero que hacemos es, hijo, ya vas a empezar, y cuesta, ¿no? Así es, cuesta mucho trabajo el buscar el acercarse a Dios, el orar, el leer. Pero debemos entender esto: si yo como padre, si yo como varón no tomo mi lugar, ¿quién lo va a tomar? Así es. Voy a dejar que la televisión, voy a dejar que el internet, voy a dejar que los maestros, voy a dejar que otras personas vengan y formen a mis hijos, formen a mi familia.
Debemos entender esto. Sí, para que la poder... responsabilidad es de uno, ¿no? La responsabilidad y como decíamos anteriormente, las cuentas las vamos a entregar cada uno de nosotros. Dije, Angelito, ese tema no me lo toques, pero pues ni modo. Pues tenemos que entender eso. Entonces, vemos que Josafat tuvo una figura que lo supo direccionar, lo supo mentorear. Qué tremendo es esto. Y fíjate, ¿no? Ahorita tomando el tema y de cierta forma a lo mejor Asa hizo muchas cosas, pero hubo algo que no hizo y también hubo como que una paga por eso, que no hizo lo correcto, y fue eso de la enfermedad que platicábamos, ¿no? Así es. Vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 23 y 24. Ahí encontramos la enfermedad de este rey. Dice: los demás de todos los hechos de Asa y toda su fortaleza y todas las cosas que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en el tiempo de su vejez enfermó de sus pies, y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Fíjense, aquí hay algo muy muy importante, y tal vez no se ve a simple vista. Ajá. Pero dice que en sus días de vejez, es decir, cuando envejeció, se enfermó. Y en ese momento, cuando el rey ya se enferma de los pies, él ya no podía caminar. Entonces él estaba en su cama o en el trono. ¿Y quién empezó a ayudarlo a gobernar? ¿Quién fue su corregente? Su hijo. Josafat. Él empezó a soltar la autoridad a su hijo. ¿Pero por qué se le empezó a soltar a su hijo? Porque ya lo había formado. Sí, ya tenía. Porque ya había trabajado con él, porque ya le había enseñado. Ya le había enseñado, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es importante saber que yo tengo que poner de lo que Dios ha puesto en mí, poner en mis hijos, poner en mis hijas, y formarlas, y formarlos. Y para que llegado el momento, ellos se puedan levantar y puedan crecer y puedan desarrollar su vida de acuerdo al plan de Dios para ellos. Dios tiene un plan para la vida de Josafat. Sí. Y a lo mejor es cierto, no se enfermó el rey, y a lo mejor, como dice el versículo que leímos, no se quitó del todo la adoración, porque tampoco dependía todo de él. Él hizo todo lo que pudo, todo lo que estuvo a su alcance, ¿no? A veces nosotros queremos, como dice la palabra del Señor, queremos ganar el mundo y perder nuestra alma, perder nuestra familia, queremos ver afuera, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero no nos fijamos que nuestro primer ministerio está en casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Entonces, donde debemos trabajar primero es en casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. No ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Exactamente, ¿no? Trabajar en casa. Entonces él comenzó a trabajar en casa, y llegado el momento, también le dio ¿qué? Algo que a veces no tenemos nosotros con nuestros hijos: confianza. ¿Qué tanta confianza hay con ellos? ¿Platicas con tus hijos y te cuentan realmente lo que les pasa? Esa confianza se fomenta. ¿Sabes dónde se fomenta la confianza? Yo he entendido esto en la mesa, cuando estamos comiendo, cuando nos sentamos tal vez a una botana o a disfrutar algo, o por ejemplo, yo acostumbro de repente traerles un pastelito. Vamos a comernos un pastelito, a lo mejor muy pequeñito, ¿no? Vamos a partirlo y empezamos a comer y empezamos a platicar. Y realmente ahí es donde dijera nuestro pastor, ¿no? Ahí se dan las mejores enseñanzas, en la mesa, ¿no? Ahí aprendemos, ahí ellos se sinceran, platican muchas cosas, porque como que nos relajamos. Sí. Pero a veces no les damos la confianza. Pero es que cuenta mucho la actitud con la que llegues, ¿no? La actitud que puedes tener delante de tu familia, o ahora sí que yo algo que batallo con mi esposa y estoy tratando de mejorar, y como les he dicho, el pastor mucho me ha dicho de eso, de que no gesticule, o las caras. Por ejemplo, tú me pones el ejemplo ahorita del pastel, y digo, qué padre que llegues, pero imagínate que llegues y que te vean que lo compartes de buen modo. Es muy diferente a que, ay, les traje esto, ya voy a trabajar, no inventen, y todavía quieren que me siente. O sea, son cosas muy distintas. Fíjate, ¿no? Que anteriormente dijéramos, creo yo que
hay ese chip, ¿no? Que al menos en mi caso no puedo decir mi papá me hizo eso porque no, mi padre falleció a los 5 años cuando yo tenía exactamente, pero sí con mi madre. Hubo un tiempo que llegaba ella de trabajar y uno quería platicar y de cierta forma pues no había el tiempo, como dice Ángel, llegaba malhumorada y todo y de cierta forma eso fue sembrando en mí y realmente ahora me cuesta trabajo platicar con mis hijos, me cuesta trabajo enfrentarlo, pero gracias a Dios, gracias a que he tratado, he permitido que me moldee el Señor, pues hablamos y le digo, pues ¿qué pasa, no? O ellos simplemente de cierta forma quitaron ese temor y decirme, oyes, fíjate que esto, ¿no? Oyes, o cualquier tema siempre pregunten, o con su mamá, ¿no? Siempre, pero si el tema ahorita es de varones, creo yo que es principalmente que nosotros seamos esa persona que brindemos la confianza. Y tener el modo, ¿no? Para que... Así es. Reconocer dónde estamos flaqueando para tener el modo, que ellos tengan la confianza, porque yo me imagino que el rey debió de haber tenido muy buen modo para que el hijo se dejara moldear. Y como dices tú, ya la confianza para dejarlo gobernar. Pues bueno, dijeran mis hijos, ya no llego y échale ganas. Sí, ¿no? Pues es que miren, es importante que aprendamos a moldear conductas y actitudes sanas. ¿No? Conductas y actitudes sanas, ¿no? Como dice él, una actitud, ¿cuál es? Llegas, bota las cosas. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer la niña? Sí. Bota las cosas, ¿no? Sí. No te ven, o sea, hacen que no te ven, pero te tienen bien checadito, ¿no? Es como les comentaba hace un rato, ¿no? Yo andaba de investigador esta semana que pasó y yo le dije a mi hija, la grande, oye, digo, mira, ¿tú qué piensas? Le digo, ¿tú cómo ves? ¿Tú ves que sí amo a tu mamá? Dime la verdad, yo le dije esa pregunta, a ver, dime la verdad, ¿tú piensas que sí la amo? ¿Cómo te das cuenta que la amo? ¿Cómo te das cuenta que no la amo? Dime, no te voy a regañar nada, como preguntándole, ¿no? Y ya ella me dijo, dice, pues no, pues una de sus respuestas que más me impactó fue esa que me dijo, mira, yo me doy cuenta, dice que la amas, porque dice, a veces yo veo que se pelea y nosotros tratamos de discutir lo oculto, ¿no? Así pues, de escondiditas, ¿no? Y dice, yo me doy cuenta, dice que a veces se pelean, dice. Y yo me quedé así. Así, ¿no? Y dice, pero después me doy cuenta, dice que se perdonan. Dice, ¿por qué? Porque veo, dice que se abrazan o veo que se besan. Dice, entonces yo me doy cuenta que sí la amo, porque ustedes se perdonan, tú la perdonas y ella te perdona. Y nosotros no le estamos, o no estamos ahí, pues yo te perdono en el nombre de Jesús. No, o sea, pero ellos se dan cuenta de una actitud, de una conducta. Y muchas veces las conductas que nosotros hacemos, desafortunadamente no las repiten en casa, las repiten afuera. Así es. Y si tenemos nosotros malas actitudes, malas conductas con ellos, ¿dónde las van a repetir? En la calle. En la calle. Y por eso dice el libro de Proverbios que muchas veces el hijo necio es vergüenza de la madre, dice, ¿no? Sí, qué tremendo es esto. Sí. O sea, porque cuando nosotros no sabemos moldear buenas actitudes, exactamente, buenas actitudes y buenas conductas, nuestros hijos no van a tener éxito en la vida. De lo que se trata aquí es de forjarles un futuro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí cuando nosotros hablamos del rey Josafat, de su padre Asa, vemos que el rey Josafat tuvo tres contemporáneos en el reino de Israel. Y vemos que hay una gran diferencia entre cómo gobernó Josafat y cómo gobernaron los otros reyes que fueron sus contemporáneos. Ahorita podemos hablar un poco de esos ejemplos, de cómo gobernaron otros hombres. Son muy conocidos algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Acab, de Ocosías y de Joram. Esos fueron sus contemporáneos. Y hay un pasaje muy bonito en 1 de Reyes 22:52. Así es, dice: Ocosías, rey de Israel, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y adoró y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Fíjense lo que está diciendo ahí. Dice que estos hombres del reino del norte, ¿qué hacían? ¿Anduvieron en qué dice? Sí. En los caminos de su padre. ¿Quién su padre? Su padre Acab, su padre Jeroboam, es decir, sus antepasados. Sí. Es decir, ellos fueron moldeados como lo hacían sus papás anteriormente. ¿Qué hicieron? Repitieron los mismos patrones. Entonces nosotros somos los responsables del éxito o del fracaso de nuestros hijos, ¿no? Sí. Muchas veces nosotros hablamos de éxito o pensamos en el éxito solamente cuando hablamos de economía, cuando hablamos de una profesión. Pensamos en éxito cuando decimos, no, pues mi hijo es bien tigre para esto, no es bien tigre para aquello. Pero no pensamos en éxito cuando hablamos de la familia, ¿no? Hablamos que a lo mejor un día se va a casar. ¿Y cómo va a tratar a su esposa? ¿Cómo va a vivir con sus hijos? ¿No? Es una cosa que debemos pensar bien nosotros. O sea, a lo mejor, como decías tú hace un rato, ¿no? Dices, yo no tuve la figura paterna. Sí, me permites, fíjate que hay un versículo que habla de eso, Éxodo 20, del 5 al 6, dice eso. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es tremenda palabra, ¿no? O sea, por eso es que las generaciones que prosiguieron, o sea, esos malos ejemplos repiten patrones, ¿no? Patrones, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, más que nada que tengan ya una dirección, ¿no? Ya teniendo la dirección de Dios ya es complicada. Hemos oído también de que cuando, si hay alguna maldición o como este tema que todo se rompe ahora en el nombre de Jesús. Así es. Todo se rompe en el nombre de Jesús. Por eso hablamos de que tenemos que dejarnos moldear por Dios. O sea, porque a lo mejor, como tú decías, ¿no? Yo no tuve esa figura, pero Dios me está moldeando. O sea, hoy la tienes porque tienes un Padre Celestial. Amén. Y ese Padre Celestial está trabajando en tu vida, te está moldeando, claro. Te está trabajando. Y de esa manera tú eres una fuente de bendición para tus hijos. Eres una figura correcta porque te estás permitiendo ser transformado por Dios, te estás permitiendo, porque a veces no nos permitimos. Ese es otro punto de que a veces que si no queremos, pues nada más no pasa, o sea, no sucede nada. O sea, tenemos que dejarnos, tenemos que permitirle a Dios. Sí. ¿No? O sea, porque si no los dejamos, hay personas que han pasado, dicen, pues ya tiene 20 años y todavía no sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida. Y decimos, no, pues quién sabe. No, pues la voluntad de Dios es que Él trabaje en tu vida y que Él te haga una persona diferente y que a través de que tu vida sea transformada, pues tus hijos también sean transformados y sean direccionados, ¿no? Sí. Podemos hablar un poco más acerca de estos hombres, de estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar un poco del rey Acab. El rey Acab tuvo principalmente 3 problemas. El primero es que él era vamos a decirlo así, era un timorato. Era un hombre que no tomaba su autoridad. ¿Saben quién gobernaba en Israel cuando estuvo Acab gobernando? Su mujer, Jezabel, ¿no? Él no tomó autoridad como rey, como padre, como esposo. ¿Quién gobernaba? La mujer. La mujer hacía su voluntad, ¿no? Por eso es que hablamos Era ese cuate que decía, aquí la última palabra la doy yo. Sí. ¿Caso da? La última palabra, sí, mi vida, sí, mi amor, ¿no? Había un matriarcado. Y en verdad yo quiero decir esto, ¿no? No es machismo. No es machismo, es el orden de Dios. Así es. Hay una cierta autoridad que Dios ha delegado al varón. Y cuando el varón no toma la autoridad, muchas veces la mujer la tiene que tomar. Porque el varón a lo mejor no provee, porque el varón a lo mejor no corrige a los hijos, porque el varón a lo mejor no quiere hacer lo que tiene que hacer. Más que nada se hace a un lado, ¿no? Porque no quiere un compromiso, no adquiere un compromiso, ¿no? O realmente
dice, yo nada más soy para lo que soy, ¿no? Y yo con ir a trabajar y traer el sustento, y traer los zapatos, y traer la ropa, con eso hago mucho. Así es, ¿no? Y dejamos toda la responsabilidad a la esposa. Entonces, nosotros como creyentes en Cristo tenemos que romper el matriarcado. No, había un matriarcado en Israel fuerte. Se tuvo un problema muy fuerte en esa situación, porque ya nos estaban metiendo comerciales. Sí, perdón, pero es que esto es... Sí. Entonces, teníamos otro problema muy fuerte y que durante todo el tiempo que existió el reino de Israel es la idolatría. Este fue un problema muy fuerte. Ahora, si mencionamos un poco acerca de Ocosías, a ver de qué se trata, cuáles fueron sus problemas. Pues más que nada fue Ocosías de que no hizo el camino a Dios, no direccionó, no obedeció a su padre, más que nada, ¿no? Y tenía que empezar a perder eso, ¿no? Y volvemos a lo mismo, que sí, no tenía muchas ganas de hacerlo por lo que venía en su corazón, pero pues tenía reflejado yo creo que el asunto más fuerte de Ocosías, según lo que dice ahí el versículo que leímos, es que él repitió, sí, dice, el camino de su padre y de su madre, es decir, no tenía autoridad, no tuvo autoridad. Segundo, cuando hablamos de Jezabel, hablamos de hechicería, hablamos de idolatría, hablamos de manipulación. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez algún problema con la manipulación. No, sí, yo tuve un tipo de problema muy fuerte con una persona de manipulación. Sí. Para todo lloraba. Para todo. Algo que no es ahí. Y a través de eso, sí, manipulaba. Pero también como varones tenemos ese problema de hacernos los dignos y hacernos los enojados. Muy bien. Y es algo con lo que batallamos, ¿eh? Bueno, yo no sé, pero son callitos que... No, es que son callitos que de repente hay que pisarlos, ¿no? Así es, sí, es cierto. A veces tenemos ese gran problema y tenemos que cambiar todas esas... son patrones, y vuelvo a repetir. ¿Y quiénes nos están viendo? Nuestros hijos. Sí, hijos. Tenemos que cambiarlo por el tanto nuestro bien, pero más que nada por el bien de ellos. Así es. Porque ellos vienen apenas van a crecer, apenas van a formar una familia, apenas van a vivir en este mundo, y si nosotros no los direccionamos bien, pues es difícil que tengan el éxito, pero el éxito correcto. Vuelvo a repetir, porque a veces confundimos que el éxito total es lo económico, lo material, pero recordemos que cuando nos vayamos de este mundo, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, así es, desnudo voy a volver a él. Aquí se va a quedar todo. Sí. Lo único que te vas a llevar es lo que te formaste dentro de ti. Una herencia espiritual, una herencia de bendición para nuestra vida o una herencia de maldición. Sí. Ahora, cuando hablamos de este otro Joram, ¿no? El siguiente rey Joram. Está tremendo. Fíjate que, como decías tú, él también anduvo en los caminos del Señor, y lo primero que le ganó fue la ambición. Y fíjate qué tremendo. Lo primero que hizo fue matar a todos sus hermanos. Dijo, no, aquí nada más mis chicharrones truenan. Mató a todos y mató a los demás príncipes. Ustedes recordarán que posiblemente había gente que podía de la línea real. De la línea real. Entonces los mandó a matar. Se le hizo fácil. Pero fíjate qué horrendo la forma en que murió, porque muere de una enfermedad, o sea, de la maldad que traía el Señor. Lo castiga con una enfermedad en los intestinos, y dicen que esta persona muere con los intestinos de fuera y con gritos de dolor. Imagínate qué tremendo. Sí, ahora vamos a hablar un poco de Joram. Joram fue hijo de Josafat. Ahí fue un error de Josafat. Joram fue hijo de Josafat. Que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante esta situación. Ahorita estamos en la introducción. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Te dejamos así para que quedes centrado, porque esto está muy emocionante. Sí, no me digas que él es el hijo que permite que se casen. Así es. Este hombre Josafat, este rey, hace una alianza con Israel y casa a su hijo. Bueno, pero es que llega un convenenciero, ¿no? Lo que pasa es de que tal vez, a veces podemos hablar de las intenciones, a veces tenemos buenas intenciones,
pero a veces no consultamos a Dios. Del metiche. Tal vez él quería unificar otra vez los reinos, ¿no? Por eso casó pero fue algo que él lo hizo carnalmente, en pues su carne. así es, carnalmente. Por eso digo, no consultó. Híjole, hermano, creo yo que es un tema que está pero candente esto, en verdad. Ahora sí, no por tiempo más que nada, creo yo que lo dejamos ahí. Y la próxima semana vamos a... ¿Por qué no leemos un versículo, el último para terminar? Okay. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo número 5, ese para ir terminando poquito. Sí, a leerlo. Sí. En Tito 3. Tito 3:5. Creo yo que este tema y cada uno de los que estamos hablando va, y lo que viene en la serie, ¿no? La serie está muy buena. A ver, ¿lo lees, Angelito? Sí, voy. Es dice 3:5, ¿verdad? Ajá. Así es. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Fíjense, qué tremendo versículo. Dice que nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por su amor, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, y nos dio, dice, un nuevo nacimiento. Es decir, si tú quieres hoy permitirle a Dios que te moldee, es posible que Dios te moldee. Él quiere moldearte. Así es. Permítele a Dios que te moldee. ¿Cómo te va a moldear? A través de Jesucristo. El primer paso para poder ser moldeado, para dejarte moldear, es darle lugar a Jesucristo. Que Jesucristo sea el Señor de tu vida, que Jesucristo sea el centro de tu vida y que a través de eso seas moldeado para ser transformado tú y poder ayudar a tus hijos a ser moldeados. Moldearle buenas actitudes, moldearle buenas conductas que agraden y que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Así es. Creo yo que este tiempo es para empezar a dejar moldearnos, como decíamos, y de cierta forma, les vuelvo a repetir, cuando yo acepté a Cristo, pues yo le dije, pues ya no me quedaba de otra, ¿no? Ya tenía yo todo perdido, ya no había nada para que rescatara mi vida y algo muy cierto que decía ahorita este ángel, que cuando no quiere uno a la buena, sí, ¿o no? Fíjate que hoy hay personas, gracias por el programa y que nos han visto en la iglesia y dicen, qué bonito matrimonio, Ángel, qué padre verte, qué esto. Pero hace 2 años, como les decía, yo hubo un problema muy fuerte donde justamente a mí me tuvieron que operar de los intestinos. Y sabes, la manera fue esa, del Señor, de llevarme a tratar conmigo, a tratar con mi carácter, a tratar con algunas contestaciones que yo daba, y en las manos del alfarero yo lo que le dije, sale, va, y hice pactos con él, que es importante que aprendamos a hacer pactos con el Señor, de decirle, órale, yo te rindo, yo estoy dispuesto a que tú entres en mi vida, como yo les he dicho, y no sé si recuerdas, Paco, antes te mencionaba yo mucho esto, él es un caballero, él no va a entrar a lugares donde tú no le permitas. Si tú en este momento decides y le dices, Señor, aquí están las llaves de todo mi corazón, de todas las habitaciones, hasta en el lugar donde guardo la porquería más grande que te puedas imaginar, Él es un caballero, Él va a tomar las llaves, Él va a entrar a los lugares donde tú le invites. Mientras tú no le permitas que Él trabaje en lugares donde tú no lo vas a permitir, los únicos que van a sufrir las consecuencias eres tú y tu familia. Así es. Y yo lo aprendí y ahora pues le doy gracias a Dios, ¿no? Porque a través de los pactos que hice con Él, aquí me ven sirviéndole de todo mi corazón, ven a mi esposa sirviéndole de todo corazón, ven a mi hijo, que ustedes dirán, bueno, ¿de qué forma le sirven? En ese modo, dando su tiempo para que Él pueda estar ahorita con su mamá y no esté aquí conmigo. Yo aquí quisiera tenerlo, pero él ya está dando de su tiempo, de sus padres, porque sabe que es de edificación para otras personas. Qué bueno, ¿por qué no ahí donde estás inclinas tu rostro y
Y pues repites conmigo esta oración, y si el Señor pone algunas palabras anexas, dilas con todo tu corazón, y porque no, ahí donde estás, inclina su rostro. Y Padre, te doy gracias, Señor, por haberme elegido a mí, Señor, por haberme dicho que soy importante para ti, porque yo soy importante para ti, para mi familia, y desde ahora te acepto como Señor y Salvador. Creo yo que tienes grandes planes para mí y para mi familia, y me rindo a ti y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Pues Lalo, gracias por la palabra. Creo yo que es una palabra muy hermosa, y si tenemos algo que decir. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Te enviamos un saludo, te enviamos bendiciones, y te esperamos el próximo miércoles, no te lo pierdas. Pues gracias a Dios por este tiempo, y gracias a ustedes por lo que estamos aprendiendo. Así es, creo yo que este tiempo, como dice Lalo, tenemos que aprender mucho, y en verdad cada uno de nosotros hay que dejarnos moldear por el Señor, que en verdad no hace figuras feas, ¿eh? A lo mejor uno que otro se le pela, así como yo. Belleza exótica. Belleza exótica, exactamente. Pero estamos bien contentos y vamos a moldear. Cada vez que tú dejes moldear, Dios va a hacer diferentes cositas. Y pues recuerda que aquí en Entre Amigos, Dios te va a bendecir.